Bueno, ¿qué hacer con las tarifas, con las facturas que ya llegaron? Hay tres alternativas. Y la muchos lo respuesta pagaron ya, ¿eh? Muchos lo pagaron, Sí. están esperando que... Bueno, algunos se preguntaban si se les podía cortar el servicio. Nosotros ya previamente habíamos aclarado que no, que esto no debe pasar. Pero Julián tiene más detalles. Julián. Así es, porque hay varias alternativas obviamente que uno tiene, al menos creemos que así es por ahora, en función de que bueno, hay muchos hogares donde obviamente ya llegó la factura. En los últimos días se trató de ver, sobre todo si la justicia, obviamente con lo que son sus decisiones, tanto a nivel del primer tribunal, pero también de las distintas cámaras, también la Cámara Federal de La Plata, si daba alguna señal para que uno pudiese decidir sobre realmente si pagaba o no, si era necesario o no, hasta tanto se defina lo que algunos denominan la cuestión de fondo. Esto es, si el esquema tarifario que se supone que está vigente aplica y de alguna manera uno tiene que ir y pagar. Y la realidad es que en el mercado, al menos en aquellos que son actores centrales de este mercado de la energía, aquellos que son las empresas, el gobierno y también nosotros, los clientes, hay distinto tipo de señales. Por eso repasamos un poco lo que sabemos hasta ahora. Por un lado, uno podría, primera alternativa, no pagar directamente la boleta. No pagás la factura de gas. Te llegó, la tenés, pero todavía no te decidiste, que creo que es lo que pasa en muchos casos si por lo menos la fecha de vencimiento te da, es decir, si no tomaste ningún riesgo. ¿Qué pasa si uno no paga la boleta, no pagas la factura de gas? Bueno, por ahora, al menos hasta hace apenas algunas horas, corría el riesgo directamente de desconexión del servicio. ¿Por qué? Porque no hay algún tipo de comunicado por parte del gobierno que señale lo contrario, tampoco de la justicia. Ahora, con el fallo, la última semana, de la Cámara Federal de La Plata, en principio ese fallo sirve para proteger a los clientes, sobre todo si no pagan, si tomamos esta alternativa, si no pagamos la factura. Acá el dato es el siguiente: una empresa no puede desconectarte el servicio de gas. Sí. Lo que sí puede pasar es que después se termine confirmando lo que eran los montos que aparecían en la factura y que uno acumule, por ejemplo, 2 periodos consecutivos acumulados. Claro, ¿cómo lo pagás? Claro, después tenés que hacer un pago, obviamente, por el total, porque ahí hay que ver si aplica algún tipo de refinanciación. Probablemente no. Y esta es la mala noticia, es que si se confirma el esquema tarifario, si uno opta por esta alternativa, lo que termina pasando es que después, si se termina confirmando, uno tiene que pagar las dos juntas. Es decir, lo que sería un cuatrimestre de energía con el pico, obviamente, que significa el consumo, que este año incluso se consumió mucho más gas que el año previo. Entonces, atención con esta alternativa. Uno podría no pagarlo, pero tendría que confirmarse lo que es la medida que ha tomado la Cámara Federal de La Plata de declarar nula lo que es el incremento tarifario para que no tenga una consecuencia en las finanzas, digamos, en las finanzas familiares. Si no, se cuenta tanto este periodo como el siguiente y hay que pagarlo probablemente todo junto o, en todo caso, con algún tipo de financiación, pero está claro que no va a estar prevista una financiación por lo menos para este periodo. La otra alternativa, la vemos acá, la que tiene que ver con abonar solo un mes. Esta incluye también la posibilidad de abonar directamente toda la factura, es decir, pagar. La alternativa es pagar un mes, que tenés un vencimiento que te queda mucho más cerca, y después, si no, tenés la alternativa de pagar el mes siguiente, que tendrías un mes más para hacerlo. Hay quienes están pagando toda la factura. El dato acá es que, obviamente, en este caso, vos minimizás los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo primero de desconexión, que se supone que no existe, pero hay muchas empresas que todavía no han confirmado que si uno no paga, no te desconecten el servicio. Entonces, ¿podría uno pagar un mes hasta tanto haya algún tipo de definición, tanto en el gobierno como en la justicia? Uno podría hacerlo y podríamos decir que es el recurso quizás, menos oneroso en tanto y en cuanto no se acumula una cantidad de dinero muy importante para pagar lo que es la factura. La pregunta es si te alcanza. Sí. Hay muchas familias a las que directamente con lo que les vino de gas ni siquiera les alcanza para pagar lo que es el primer mes. En este caso, obviamente, uno no elegiría obviamente esta alternativa, sino esta, no pagar, ¿no? Pero bueno, en este caso, abonar solo un mes te posibilita de alguna forma estirar un poquito los plazos, te darías un poquito más de margen y por ahí alguna definición que tendría lugar esta semana, yo no digo de parte de la justicia, pero sí de parte del gobierno, que tendría como posibilidad, obviamente, moderar lo que es esta suba con algún otro tipo de medida que después, si les parece, la compartimos. La tercera de las alternativas es pedir la refacturación. ¿Para quién se aplica esta alternativa? Para aquellos que viven en zonas donde el gobierno le ha puesto un tope del 400%.
a lo que es el monto de la tarifa. Pero el dato ¿cuál es? El dato es el siguiente. Tendrías que tener un consumo similar o inferior al del mismo periodo del año previo. ¿Se entiende? Es decir, Sí. tendrías que, tu boleta tendría que tener un monto igual o inferior al del mismo periodo del año pasado. Algo que es poco probable, ¿por qué? Porque las temperaturas eran muy distintas, ¿no? Se había consumido mucho menos gas el año pasado que este con temperaturas realmente muy bajas, al punto tal de que el consumo es notable, es mucho mayor cuando uno se fija obviamente lo que son los saldos que hay que pagar, y por eso la alternativa de la refacturación solo está para aquellos que obviamente tienen este tope vigente y pueden ejercer el derecho de reconocerlo en principio para lo que es la refacturación del servicio. En este caso lo que recomiendan algunos es obviamente mirar la factura, y si la empresa en cuestión no respetó lo que son estos topes, bueno, ahí sí uno no paga absolutamente nada y pide directamente lo que es la refacturación. Bien, gracias, Julián. No, por favor.